Mamá, por favor, todavía respira, tienes que curarlo. Jamás imaginó que el juramento que había decidido abandonar sería puesto a prueba por la súplica de un niño y un hombre moribundo, desatando una tormenta que cambiaría el destino del desierto para siempre. Hola, mi querido amigo, soy Pedro Fernández, y te contaré la historia de el sol que nace en el desierto, antes de que la tormenta llegue. Te invito a que te suscribas al canal y me cuentes en los comentarios. ¿Qué harías tú en su lugar? Tu opinión es muy importante para nosotros. Ahora sí, acompáñame en este viaje, en lo más profundo de las barrancas del Cobre, allá donde Chihuahua se quiebra y muestra los huesos de la tierra. El silencio tiene un peso antiguo, es un silencio hecho de viento que pule las rocas, del murmullo de pinos aferrados a los precipicios y del recuerdo de un dios antiguo y olvidado. En ese reino de soledad, en una cabaña de adobe y madera que se confundía con la montaña misma, vivían Elena y su pequeño hijo, Mateo, vivían, sí. Pero sería más honesto decir que se escondían. Elena se movía por la pequeña cabaña como una sombra. Sus manos, que antes danzaban con las plantas, que sabían leer los secretos de cada raíz y cada flor, ahora solo temblaban al picar las verduras para la sopa. Había sido una curandera, una mujer cuya fe en la tierra era tan grande como las montañas que la rodeaban. Pero el mundo de los hombres le había arrebatado a su esposo. Con él, le había arrancado la fe del alma. Ahora, su único Dios era el miedo. El miedo tenía el sonido de caballos a lo lejos, el rostro de los extraños, el eco de la palabra civilización. Por eso había elegido aquel refugio, un nido de águila colgado del vacío, lejos de cualquier sendero, lejos de cualquier ley que no fuera la del sol y la lluvia, todo para proteger a Mateo. Es su única luz. Su herida más profunda. Mateo tenía 7 años, pero sus pulmones guardaban la fragilidad de un recién nacido. Una tos seca lo sacudía por las noches. Un sonido pequeño y terrible que rebotaba contra las paredes de adobe y se clavaba en el corazón de Elena como una espina. Ella, la que había curado fiebres y cerrado heridas con emplastos de hierbas, se sentía impotente ante la fragilidad de su propio hijo. Cada mañana preparaba una infusión de gordolobo y eucalipto, y cada mañana veía que el alivio era solo temporal, una pequeña tregua en una guerra que sentía estar perdiendo. «Mamá», preguntó Mateo esa tarde, con su vocecita delgada como un hilo de plata, mientras miraba por la única ventana de la cabaña. ¿Por qué el águila puede volar tan alto y nosotros no? Elena se detuvo, con el cuchillo a medio camino de una zanahoria. Afuera, un águila real trazaba círculos perezosos en el cielo azul profundo, un punto de libertad inalcanzable, porque ella no tiene a nadie a quien perder. «Mi niño», respondió en un susurro, «vuela sola». Mateo frunció el ceño, sin entender del todo la tristeza en la voz de su madre. «Pero no está sola», replicó, «tiene al viento. El viento es su amigo». Elena no contestó. Para ella, el viento no era un amigo, era un mensajero de malas noticias, el mismo que había traído el olor a pólvora la noche en que su vida se partió en dos. El mismo que ahora comenzaba a aullar entre los cañones, anunciando la llegada de la tormenta de invierno. Se acercó a la ventana y miró las nubes que se acumulaban en el horizonte, grises y pesadas como el lomo de una bestia. Su corazón se encogió. La tormenta significaba más frío, más humedad, y la tos de Mateo se volvería más profunda. Significaba que tendrían que racionar la leña y la comida. Significaba que su pequeño refugio se convertiría, una vez más, en una prisión. Recordó las últimas palabras de su esposo, Daniel, mientras se desangraba en sus brazos.
víctima de una disputa de tierras que nunca debió ser suya. No dejes que te quiten la luz. Elena le había suplicado, huye a las montañas, la tierra te cuidará, y la tierra la había cuidado. Sí, le había dado refugio, agua y sustento, pero también le había recordado cada día su soledad, su fracaso. La fe que Daniel tenía en la bondad del mundo se había convertido en el cinismo amargo de ella. Se había prometido a sí misma, sobre la tumba improvisada de su esposo, que nunca más volvería a confiar en un extraño, que nunca más dejaría que el mundo exterior entrara en su vida. Esa noche, mientras la lluvia comenzaba a golpear el techo de lámina y el viento rugía como un animal herido, Elena atrancó la puerta de madera con una viga gruesa. Abrazó a Mateo, que ya dormía envuelto en 3 mantas, y se sentó a escuchar la furia de la naturaleza, sin saber que afuera, en la oscuridad y el lodo, el destino estaba arrastrando hacia su puerta al mismísimo mundo del que había jurado escapar. La tormenta se desató con la furia de un animal acorralado. Durante 2 días, el mundo de Elena y Mateo se redujo al interior de la cabaña, un refugio frágil contra el estruendo incesante del cielo y las garras del viento. Afuera, los arroyos secos se convirtieron en torrentes de agua color chocolate que arrastraban piedras y ramas en su carrera hacia el fondo del cañón. Elena pasaba las horas vigilando la tos de Mateo, alimentando el fuego, escuchando cada crujido de la madera, cada golpe de la lluvia. Era para ella la antesala de una amenaza. En la mañana del 3er día, la lluvia amainó, dejando tras de sí un mundo lavado y herido. La niebla se aferraba a las barrancas como un velo, y el único sonido era el goteo constante del agua desde las hojas de los pinos y el rugido lejano del río, que ahora corría crecido y violento. «Mamá, ¿podemos salir?», preguntó Mateo. «Quiero ver el río». «No, Mateo, es peligroso, el suelo está resbaladizo y la corriente es fuerte», respondió Elena, sin despegar la vista de la tela que estaba remendando. Pero la curiosidad de un niño es un arroyo que siempre encuentra su cauce. Mientras Elena fue a la despensa por más harina, Mateo, movido por un impulso que no entendía, se acercó a la puerta. La abrió apenas una rendija, lo suficiente para que sus ojos se asomaran al nuevo paisaje. El aire olía a tierra mojada y a pino, y fue entonces cuando lo vio. Al principio pensó que era un tronco grande, uno de los muchos que la riada había arrancado de cuajo y depositado en la orilla. Pero había algo en la forma, en el bulto de tela oscura, enredado entre las rocas, que no parecía natural. Entrecerró los ojos, y entonces el tronco se movió, un movimiento casi imperceptible, un espasmo, un último vestigio de vida. Cerró la puerta con un cuidado impropio de su edad y corrió hacia su madre, tirando de su falda con manos temblorosas. «Mamá», susurró, con los ojos muy abiertos. «Hay un señor en el río, no se mueve mucho». El corazón de Elena se detuvo. El miedo, ese animal agazapado que siempre vivía en su pecho, saltó a su garganta. Se arrodilló frente a su hijo, tomándolo por los hombros con una fuerza que lo asustó. «¿No viste nada, Mateo?», dijo con una intensidad feroz. Era una sombra, un tronco, no había nadie. «¿Entendiste?». Pero Mateo negó con la cabeza, sus ojos llenándose de lágrimas. «No, mamá». Era un señor. Tenía el pelo largo. Creo que está lastimado. Y si se lo lleva el río, la lógica infantil, tan simple y tan aplastante, golpeó a Elena. Ignorarlo era condenarlo. Se levantó, arrastrando a Mateo lejos de la puerta. «No nos concierne. Nuestra única regla es sobrevivir, y para sobrevivir no debemos ver, no debemos oír, no debemos ayudar a nadie, pero tú ayudas a todos», gritó Mateo,
su vocecita quebrándose. Tú curas a los pájaros con el ala rota, le cantas a las plantas para que crezcan. ¿Por qué a un señor no? La pregunta lo cambió todo. Elena se quedó paralizada. El juramento de curandera, el que había hecho a su madre en su lecho de muerte y que había decidido enterrar junto con su esposo. De repente ardía en su memoria. Nunca le niegues la sanación a quien la busca, sin importar su rostro o su lengua, maldiciendo su debilidad. Se acercó a la ventana y miró hacia el río. La figura seguía allí, un bulto oscuro y patético contra la furia del agua. Por un instante deseó que la corriente se lo llevara, que resolviera su dilema, que la liberara de esa elección imposible. Pero la figura volvió a moverse, un brazo levantándose débilmente antes de volver a caer. Estaba vivo. Elena cerró los ojos y respiró hondo. El rostro de su esposo apareció en su mente, suplicándole que no dejara que el miedo apagara su luz. «Quédate aquí y no te muevas», le ordenó a Mateo, su voz convertida en un filo de acero. Tomó una soga y salió a la lluvia fina y helada. El mundo exterior la recibió con una bofetada de aire frío. El lodo se hundía bajo sus pies, haciendo cada paso una lucha. Cuando llegó a la orilla, el horror la paralizó. No era un mexicano. Las ropas de cuero, las facciones angulosas a pesar de la hinchazón y la sangre, el cabello negro pegado a su rostro. Era un apache, un salvaje, el mismísimo terror del que las historias de su niñez le habían enseñado a huir. Su primer instinto fue dar media vuelta y correr, dejarlo ahí, un enemigo menos en el mundo. Pero entonces sus ojos de curandera tomaron el control. Vio el asta de una flecha rota que sobresalía de su costado, la herida profunda en su pierna, la palidez mortal bajo su piel cobriza, y vio el leve movimiento de su pecho. Estaba respirando. No, era un apache, no era un enemigo. Era un hombre que se estaba muriendo. Con un grito de frustración y rabia contra el destino, contra sí misma, se metió en el agua helada hasta las rodillas. Ató la soga con manos torpes alrededor del pecho del hombre. Era pesado, un peso muerto que se resistía a ser salvado. Tiró con todas sus fuerzas, resbalando en las piedras, sintiendo cómo sus músculos gritaban de dolor. «Mamá», oyó la voz de Mateo. El niño había salido y la miraba desde la orilla, aterrorizado, pero decidido. «Vuelve adentro», le gritó ella. «No, te voy a ayudar», respondió él, y comenzó a tirar del otro extremo de la soga con su escasa fuerza. Juntos, madre e hijo, en una lucha desesperada contra el río y la muerte, lograron arrastrar al extraño fuera del agua, dejando un rastro de lodo y sangre en la tierra mojada. Lo llevaron a la cabaña, el interior, que siempre había sido su santuario. De pronto se sintió profanado. El mundo exterior, en su forma más temida, yacía inconsciente en el suelo de su cocina. Elena se arrodilló a su lado, y por un instante, el miedo volvió con una fuerza arrolladora. ¿Qué había hecho? Había traído al lobo a su guarida. Pero entonces, Mateo se acercó y, con una ternura infinita, le puso una pequeña manta seca sobre la frente al hombre herido. En ese momento, Elena no lo sabía, pero al arrastrar a ese hombre a través del umbral, no solo había desafiado a la tormenta, había invitado al destino a entrar en su casa, y el mundo, ese mundo del que tanto había huido, ahora dormía, herido y sangrante, sobre el suelo de su cocina. Una vez dentro, la puerta cerrada pareció amplificar el sonido de la respiración agónica del hombre. El miedo no se había ido del corazón de Elena, pero ahora tenía un propósito. El juramento que había intentado enterrar emergió de las profundidades de su ser, tomando el control de sus manos, agudizando su mirada. La madre temerosa dio un paso atrás, y la curandera, a regañadientes, le avanzó. «Mateo,
Ve a tu rincón y no te muevas. No hagas ruido, ordenó con una voz que no admitía réplica. Con unas tijeras de esquilar, cortó con cuidado la camisa de cuero empapada, revelando el alcance del desastre. El cuerpo del hombre era un mapa de violencia. En su costado, el asta de una flecha, rota y astillada, se hundía en su carne. Más abajo, en el muslo, una herida de bala, ennegrecida en los bordes, supuraba lentamente. Tenía cortes y magulladuras por todas partes, y su piel ardía al tacto. La fiebre lo estaba consumiendo. Agua hirviendo. Ahora, se dijo a sí misma en voz alta, moviéndose con una eficiencia que había olvidado que poseía. Mientras el agua se calentaba en el fogón, Elena corrió a un viejo baúl de madera. Al abrirlo, un olor a tierra seca, a flores y a tiempo guardado, llenó la cabaña. Dentro, en pequeños sacos de tela, yacía el arsenal de su antigua vida: árnica para la hinchazón, gobernadora para la fiebre, sangre de drago para cerrar heridas. Sus manos se movieron con memoria propia, seleccionando, midiendo, machacando las hierbas en un mortero de piedra. Con cada golpe era como si estuviera despertando una parte dormida de su alma. Limpió las heridas con una brutal delicadeza. La flecha fue lo más difícil. Tuvo que empujarla para que saliera por el otro lado antes de poder cortarla y extraerla. Un acto que hizo que el hombre se arqueara en un gemido sordo, un sonido gutural que hizo que Mateo se tapara los oídos. Elena ignoró el sonido, concentrada. Luego vino la bala. Era profunda, no tenía las herramientas para sacarla, solo podía limpiar la herida lo mejor que podía y aplicar un emplasto espeso y oscuro para evitar la gangrena. Durante horas, la cabaña se convirtió en un santuario de sanación. Elena trabajó sin descanso, cosiendo la piel con hilo y aguja, aplicando compresas frías en la frente del hombre, forzando pequeñas cantidades de una infusión amarga entre sus labios agrietados. Fue en medio de ese trance de curación que la humanidad del salvaje comenzó a filtrarse a través de las grietas de su delirio. «Isel», murmuró el hombre, su voz un eco ronco y roto. «Hermanita, no corras tan rápido». Elena se detuvo, con un paño húmedo en la mano. «Isel», un nombre. El nombre de una hermana. Más tarde, mientras la fiebre lo sacudía, él volvió a hablar, esta vez con una angustia que le encogió el corazón a Elena. «Papá, los caballos, cuidado». Las palabras eran fragmentos de una pesadilla, atisbos de un pasado destrozado. No, era un monstruo sin rostro. Era un hijo, un hermano, un hombre que, como ella, había visto su mundo arder. El sol se puso, tiñendo las nubes de un rojo sangriento que se colaba por la ventana. Elena estaba agotada, sentada en un pequeño banco junto al fuego, vigilando la respiración del extraño. Se había quedado sin fuerzas, sin fe, pero no sin compasión. Fue entonces cuando notó el movimiento. Mateo, que había permanecido en silencio en su rincón durante horas, se levantó sigilosamente. Con un pequeño jarro de barro, recogió un poco del agua fresca que Elena guardaba para beber. Caminó de puntillas hasta donde yacía el hombre. «Mateo». «No», susurró Elena. Pero era demasiado tarde. El niño se arrodilló junto a la cabeza del apache. Con una concentración absoluta, mojó la punta de un paño limpio en el agua y limeciente ende contrente persuadía el pase. Con una suavidad infinita, comenzó a humedecer los labios secos y partidos del hombre. «Señor», susurró Mateo. Su vocecita apenas audible por encima del crepitar del fuego. «No se preocupe, mi mamá lo va a curar, ella es la mejor». Elena se quedó sin aliento. Su hijo, su pequeño y frágil Mateo, estaba haciendo lo que a ella no se le había ocurrido: ofrecer consuelo. Mateo continuó hablando.
contándole al hombre inconsciente sobre el águila que había visto, sobre cómo el río cantaba cuando estaba contento y rugía cuando estaba enojado. Le habló de su padre, a quien apenas recordaba, pero de quien sabía que era un hombre bueno, que no le tenía miedo a nada. Usted no debe tener miedo tampoco, señor, concluyó Mateo, volviendo a mojar el paño. Mi mamá le quitó las espinas del cuerpo. Ahora solo tiene que descansar. Viendo a su hijo cuidar de aquel hombre con una compasión tan pura, tan desprovista del miedo, que a ella la paralizaba, Elena sintió que algo se rompía dentro de ella. Había pasado años construyendo un muro alrededor de su corazón, y su propio hijo acababa de abrir una pequeña puerta en él, simplemente con un jarro de agua y un puñado de palabras. La amenaza en el suelo ya no era una amenaza, era un paciente. El otro, el salvaje, ahora tenía un rostro, una historia rota susurrada en medio de la fiebre, y un niño que le contaba secretos al oído. El acto de curarlo ya no era solo el cumplimiento de un viejo juramento, se había convertido en un acto de desafío, un desafío a su propio miedo, a su dolor, y al mundo cruel que los había arrojado a los tres a la misma orilla desolada. Aquella noche, mientras la tormenta se calmaba afuera, una tregua silenciosa se instaló en la cabaña. Elena había salvado el cuerpo de un enemigo, pero fue Mateo quien, sin saberlo, había comenzado a sanar algo mucho más profundo, el alma de tres desconocidos que el destino había unido en su dolor. Pasaron 3 días en los que la vida en la cabaña giró en torno a la respiración febril del extraño. Elena se movía en un ritual constante de cataplasmas, infusiones y vigilia. El miedo seguía ahí, un nudo frío en su estómago, pero estaba sepultado bajo capas de un deber ancestral. Había olvidado el poder que corría por sus venas, la herencia de su madre y de su abuela. Sanar era su lenguaje, y en ese lenguaje no había espacio para el prejuicio. Fue al amanecer del 4.º día cuando los ojos del hombre se abrieron. No fue un despertar suave, fue un parpadeo brusco, seguido de un intento de incorporarse que terminó en un gruñido de dolor. Elena, que estaba moliendo maíz, se levantó de un salto, con el corazón martilleándole en el pecho. Instintivamente, agarró a Mateo y lo puso detrás de ella, creando una barrera con su propio cuerpo. El paciente se había ido, la amenaza había despertado. Los ojos del hombre recorrieron la habitación con una rapidez febril, evaluando, midiendo. Vio el techo bajo de madera, el fuego en el fogón, a la mujer asustada que lo miraba como a una aparición, y finalmente al niño de ojos grandes que se asomaba por detrás de la falda de ella. Su mirada se detuvo en Mateo, y la dureza de su rostro se suavizó por una fracción de segundo, reemplazada por la confusión. Intentó hablar, pero de su garganta solo salió un sonido seco. Mateo, ignorando el agarre de su madre, se soltó y se acercó al hombre con el mismo jarro de barro de las noches anteriores. «¿Tiene sed?» «Mamá», dijo con una lógica simple, «siempre tienes sed cuando te despiertas». Le ofreció el jarro al guerrero. El hombre lo miró, luego al agua, y finalmente a Elena, una pregunta silenciosa en sus ojos. Elena dudó un instante, la guerra entre el miedo y la compasión librándose una vez más dentro de ella. Finalmente, asintió con un movimiento casi imperceptible. Él bebió, despacio al principio, luego con la avidez de un hombre que ha regresado de las puertas de la muerte. Cuando terminó, apoyó la cabeza en la manta, su cuerpo temblando por el esfuerzo. «¿Dónde?», preguntó en un español áspero, como si la lengua le fuera extraña. «Estás en mi casa», respondió Elena, su voz más firme de lo que se sentía. «Te encontré en el río, estabas herido». Él se tocó el costado vendado, luego la pierna,
Sus dedos exploraron el trabajo de Elena, las costuras limpias, los vendajes apretados. Volvió a mirarla, y esta vez, Elena vio algo más allá de la confusión. Vio el reconocimiento de un experto. Vio gratitud. «Me salvaste», dijo. No fue una pregunta, fue una afirmación. «Mi hijo te encontró», corrigió ella, incapaz de aceptar el mérito. En los días que siguieron, se estableció una rutina extraña y silenciosa. Kael, como Elena supo que se llamaba, sanaba con la velocidad asombrosa de un cuerpo acostumbrado a la dureza. Apenas hablaba, era un observador. Sus ojos seguían a Elena mientras cocinaba, mientras remendaba la ropa de Mateo. La observaba con una intensidad que la ponía nerviosa, pero no era una mirada de deseo o amenaza. Era una mirada de estudio, de curiosidad, como si intentara descifrar un enigma. Elena, por su parte, lo trataba con una distancia profesional. Le llevaba caldos y ungüentos, cambiaba sus vendajes, pero evitaba su mirada, limitando su conversación a preguntas sobre su dolor o su fiebre. El miedo seguía siendo su consejero, pero Mateo no entendía de miedos ni de silencios. Para él, Kael era la cosa más fascinante que había llegado a su pequeño mundo. Se sentaba durante horas cerca del lecho improvisado, mostrándole sus tesoros. Una pluma de águila, una piedra con forma de corazón, un escarabajo que guardaba en una cajita. Kael lo escuchaba con una paciencia infinita, a veces respondiendo con un monosílabo, a veces con una pequeña sonrisa que apenas se dibujaba en sus labios. «¿Ya no te duele?», le preguntó Mateo un día, señalando la herida del costado. Kael lo miró. «Duele», respondió con sinceridad, «pero el dolor es un maestro, te enseña dónde están tus límites». La dinámica de la cabaña había cambiado de forma fundamental. Antes, Elena vivía en un estado de alerta perpetua, sobresaltándose con cada sonido del bosque, con cada sombra que se movía. Ahora, extrañamente, la presencia de aquel hombre herido e inmóvil le traía una calma que no había sentido en años. Saber que había otro adulto en la casa, un guerrero, incluso en su debilidad, era como tener un cerrojo extra en la puerta de su alma. La supervivencia, por primera vez, no se sentía como una lucha completamente solitaria. La reciprocidad, el punto de inflexión que lo cambiaría todo, llegó de forma inesperada una tarde. Mateo jugaba cerca de la puerta abierta mientras Elena preparaba la cena. De repente, Kael, que había estado casi dormido, se irguió con una rigidez que alarmó a Elena. «El niño», dijo en voz baja, pero con una urgencia que le heló la sangre. Elena miró a Mateo. Estaba agachado, a punto de tocar una pequeña flor de un color púrpura vibrante que había brotado junto al umbral. «Mateo, no la toques», gritó Kael, su voz de mando resonando por primera vez en la cabaña. Mateo se detuvo, asustado por el tono. Elena corrió hacia la puerta. La flor era hermosa, inofensiva a simple vista. «Es solo una flor», dijo Elena, confundida. «La llaman el beso de la viuda», explicó Kael, con la respiración agitada. «Su savia quema la piel. Si te la llevas a los ojos, te deja ciego. Y sus raíces atraen a las víboras de cascabel». Elena miró la flor con horror, y luego a Kael con un asombro renovado. Ella, la curandera, la que conocía cientos de plantas, nunca había visto esa flor en su vida. Era una planta de las tierras altas, del corazón del territorio apache. Él, desde su lecho de dolor, había visto el peligro que ella, con toda su sabiduría, había ignorado. Esa noche, mientras compartían una cena de frijoles y tortillas, en un silencio casi absoluto, algo había cambiado. Ya no eran solo la sanadora y su paciente. Él le había devuelto el favor, había protegido a su hijo. La vulnerabilidad compartida se estaba convirtiendo en el cimiento de una confianza impensable.
La supervivencia ya no era un acto individual. En la quietud de aquella pequeña cabaña, colgada del espinazo del mundo, se estaba convirtiendo en una promesa silenciosa entre tres almas que una tormenta había unido. Las semanas que siguieron a la revelación de la flor venenosa marcaron un cambio sutil pero profundo. La desconfianza de Elena, aunque no desaparecida, se retiró a un rincón más oscuro de su corazón, dejando espacio para una curiosidad cautelosa. Kael, por su parte, comenzó a recuperar su fuerza. Primero, se sentó por sí mismo. Luego, con la ayuda de un bastón improvisado, se puso de pie, su alta figura casi rozando las vigas del techo, haciendo que la pequeña cabaña se sintiera aún más pequeña. Con su movilidad recuperada, Kael dejó de ser un simple paciente. Se convirtió en una presencia. No era un hombre de muchas palabras, pero sus acciones hablaban con la elocuencia de un río. Un día, sin que nadie se lo pidiera, reparó la pata coja de la mesa con una destreza que dejó a Elena asombrada. Otro día, le enseñó a Mateo a fabricar un silbato con una caña hueca, capaz de imitar el canto de un codorniz. Eran lecciones silenciosas, intercambios que se tejían en el tejido de su rutina diaria. No pis la gama seca, le decía a Mateo, mientras caminaban fuera de la cabaña. Pisa la piedra no habla. Le enseñó a reconocer las huellas de un venado, a saber si un arroyo era seguro para beber por las plantas que crecían en su orilla, a orientarse por la posición del sol y el musgo en los árboles. Para Mateo, que había vivido confinado por el miedo de su madre, Kael era una puerta abierta a un mundo lleno de secretos y maravillas. Elena observaba estos intercambios con una mezcla de gratitud y aprensión. Veía cómo su hijo florecía bajo la tutela del guerrero, cómo su tos parecía menos frecuente cuando pasaba el día al aire libre, aprendiendo y riendo. Pero cada nueva habilidad que Mateo aprendía era un recordatorio de que Kael pertenecía a ese mundo salvaje, un mundo del que ella había huido. La paz que habían encontrado era frágil, un nido de pájaros en la rama de un árbol a punto de ser talado. Y no se equivocaba. A 50 kilómetros de allí, en el polvoriento pueblo de San Lorenzo, el mundo de los hombres no había olvidado. En la cantina, el único edificio de 2 pisos del pueblo, un hombre dominaba la sala, no por su tamaño, sino por la frialdad depredadora de su mirada. Don Ricardo Vargas, capitán retirado del ejército y ahora el hacendado más poderoso de la región, golpeó su vaso de tequila contra la mesa, silenciando las conversaciones a su alrededor. «¿Nada?», preguntó. Su voz era un susurro peligroso, más intimidante que un grito. «Una semana y ninguno de ustedes, inútiles, ha encontrado el rastro de un solo indio moribundo. Frente a él, 3 de sus vaqueros, hombres rudos, acostumbrados a la violencia, bajaron la mirada como niños regañados. «Patrón», tartamudeó uno de ellos, un hombre llamado Jiménez. La tormenta borró cualquier huella. El río se lo debió llevar. Nadie podría sobrevivir a esas heridas y a esa corriente. Don Ricardo sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Eran los ojos de un halcón, impacientes y crueles. Se levantó y caminó lentamente hacia Jiménez. «¿Tú crees en los fantasmas, Jiménez?», preguntó en voz baja. Jiménez, confundido, negó con la cabeza. «Yo tampoco», continuó don Ricardo, su voz ahora un siseo. «Pero creo en los cabos sueltos, y ese apache es un cabo suelto, el último cabo suelto de esa maldita familia que se creía dueña de mis tierras». Le dio una palmada en la mejilla a Jiménez, un gesto que pretendía ser paternal, pero que llevaba el peso de una amenaza. «No quiero creer que está muerto. Quiero que me traigan pruebas. Quiero la trenza de su cabello o la punta de una de sus flechas. Dejé un trabajo a medias.
y odio dejar los trabajos a medias. Se dirigió a la puerta, su figura alta y delgada, proyectando una larga sombra en la cantina. Les doy 3 días más. Busquen en las barrancas, en las cuevas. Pregunten a los leñadores. Busquen cualquier señal de humo donde no debería haberla. Si está vivo, alguien lo habrá visto. Y si está muerto, quiero su cadáver. La puerta se cerró, dejando a los vaqueros en un silencio tenso. La obsesión de don Ricardo por exterminar hasta el último vestigio de la gente de Cael no era solo por la tierra. Era una cuestión de orden. De su orden era la necesidad de borrar cualquier testimonio viviente de su brutalidad. De vuelta en la cabaña, ajenos a la sombra que se extendía hacia ellos, Cael le mostraba a Mateo cómo tensar un pequeño arco que había fabricado para él. La fuerza no está en el brazo, le explicaba con calma, ajustando la postura del niño. Está en la espalda y en la respiración. Tienes que ser uno con el arco, y tienes que respetar a la flecha, porque una vez que la sueltas, ya no te pertenece. Tiene su propio camino. Elena los observaba desde el umbral, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. En ese instante, su hogar no se sentía como un refugio del miedo, sino simplemente como un hogar. Una paz delicada, tejida con hilos de gratitud y lecciones silenciosas, se había asentado entre ellos. Pero afuera, en el vasto y silencioso desierto, 3 jinetes se separaban, cada uno tomando un rumbo diferente, peinando la tierra, siguiendo el curso de los arroyos crecidos por la tormenta. La cacería había comenzado, y la paz de la pequeña cabaña colgaba de un hilo tan frágil como el rastro de humo que, a veces, se escapaba de su chimenea. La luna llena se alzaba sobre las barrancas, bañando el mundo en una luz de plata y hueso. Dentro de la cabaña, el único sonido era el crepitar del fuego y la respiración acompasada de Mateo, que dormía profundamente en su catre. Elena remendaba una de las camisas del niño a la luz de una vela, mientras Cael, sentado al otro lado del fogón, afilaba una punta de flecha con un trozo de obsidiana. El silencio entre ellos ya no era el silencio de la desconfianza, sino el de una cómoda familiaridad. Habían pasado casi 2 meses desde su llegada. Las heridas de Cael habían cicatrizado, dejando marcas de un blanco pálido sobre su piel. Cobriza eran un mapa de una vida dura, y esa noche Elena sintió la necesidad de entenderlo. Esas otras cicatrices, dijo en voz baja, sin levantar la vista de su costura, las viejas cuentan una historia más larga. Debes haber peleado en muchas batallas. Cael detuvo su trabajo, miró la punta de flecha en su mano como si viera algo más en su filo brillante. Algunas fueron batallas, respondió. Su voz era un murmullo grave. Otras fueron masacres. Elena levantó la vista, encontrándose con su mirada. En sus ojos oscuros vio un dolor tan profundo que la hizo estremecerse. Mi gente vivía en el Valle de los Sauces Llorones, comenzó Cael, y su voz la transportó lejos de la cabaña. No éramos guerreros de guerra, éramos gente de la tierra. Mi padre era el líder. Un hombre que creía que era posible hablar con el hombre mexicano, que se podía compartir la tierra si había respeto. Mi madre, ella reía con el sonido de la lluvia. Hizo una pausa, y Elena pudo ver en su mente el recuerdo de una niña pequeña. Tenía una hermana, continuó Cael, y su voz se quebró ligeramente al pronunciar el nombre. Isel. Tenía el cabello como un río de obsidiana en la noche. Siempre corría, siempre reía. Yo le prometí que siempre la protegería. Apretó la mandíbula, el dolor de un juramento roto grabado en su rostro. Una mañana, al comienzo de la luna de la cosecha, yo salí a cazar. Era mi deber traer venado para la celebración. Desde las colinas escuché los disparos. No eran disparos de caza,
eran el sonido de los rifles. Muchos rifles, hablando el lenguaje del odio. Elena dejó caer la aguja. Su corazón comenzó a latir con una premonición helada. «Corrí», dijo Kael, sus ojos fijos en un punto invisible en la pared. Corrí más rápido que nunca en mi vida, pero llegué tarde. El valle estaba en silencio, un silencio lleno de humo y del olor a sangre. Los hombres a caballo ya se habían ido, los hombres del capitán. «Quetzalpitán», susurró Elena, aunque una parte de ella ya sabía la respuesta y no quería escucharla. Lo llamaban Don Ricardo, un hombre con ojos de halcón y un alma hecha de invierno. No vinieron a luchar, vinieron a limpiar, a borrar a mi familia del mundo para quedarse con el valle, mi padre, mi madre, Isel, todos. No pudo terminar la frase. El dolor era demasiado grande para ser contenido en palabras. El mundo de Elena se encogió hasta convertirse en un túnel oscuro con la voz de Kael al final. El valle de los sauces llorones, la primera luna de la cosecha, un capitán con ojos de halcón, las piezas del rompecabezas de su propia tragedia encajaron con una violencia brutal, con un chasquido que le rompió el alma. «Mi esposo», dijo ella, y su propia voz le sonó lejana, como si viniera de otro cuerpo. Se llamaba Daniel. Era abogado. Él creía en la justicia, en los papeles, en la ley. Kael la miró, saliendo de su propio infierno para entrar en el de ella, sin entender aún la conexión. Daniel había pasado un año reuniendo documentos, continuó Elena, sus manos temblando incontrolablemente. Mapas antiguos, tratados olvidados, pruebas de que el Valle de los Sauces Llorones pertenecía legalmente a tu gente. Decía que la ley podía protegerlos. Levantó la vista, y sus ojos se llenaron de las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo. Esa mañana, la mañana de la primera luna de la cosecha, él se fue de casa. Iba a reunirse con el líder de tu clan. Iba a llevarle los papeles. Iba a advertirle que un hombre poderoso, un capitán retirado llamado Don Ricardo Vargas, planeaba tomar el valle por la fuerza. Kael se quedó sin aliento. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un rayo. Nunca llegó. Solo su Elena. Lo encontraron a medio camino. Dijeron que había sido un accidente, que su caballo se había desbocado. Pero yo sabía que mentían. Sabía que lo habían asesinado. El silencio que cayó sobre la cabaña era ahora el silencio de dos mundos que colisionaban, de dos dolores solitarios que descubrían que eran uno solo. El hombre que había masacrado a la familia de Kael era el mismo hombre que había asesinado a su esposo. Su enemigo no era una raza, no eran los mexicanos ni los apaches. Su enemigo tenía un nombre y un rostro. Ya no eran una curandera mexicana y un guerrero apache. Eran los dos únicos supervivientes de la misma masacre, cada uno a un lado diferente de la misma línea de fuego. Elena se levantó y, movida por un impulso que trascendía el miedo y la diferencia, se acercó a Kael. Se arrodilló frente a él y, con una delicadeza infinita, puso su mano sobre la de él, que aún empuñaba la punta de flecha. «Ya no estás solo en tu dolor, Kael», susurró. Él levantó la vista, y en sus ojos ella vio el reflejo de su propia alma rota. «Ni tú tampoco, Elena». El hilo rojo del destino, trenzado con la sangre y el dolor de dos mundos, acababa de atarlos para siempre. Su lucha ya no era por la supervivencia, ahora era por la justicia. La mañana siguiente a la revelación, el aire en la cabaña era diferente. La confesión nocturna no se había llevado el dolor, pero lo había transformado. Ya no era una sombra que los aislaba en sus mundos separados, sino un puente invisible que los conectaba. Cuando Elena le entregó a Kael su tazón de atole, sus dedos se rozaron, y esta vez ninguno de los dos apartó la mano de inmediato. Fue un contacto fugaz, pero cargado con el peso de todo lo no dicho. «Te entiendo. Ya no estás solo».
Kael estaba revisando las plumas de una flecha cerca de la puerta abierta, mientras Mateo, a su lado, intentaba imitarlo con una pluma de gallina. El sol de la mañana se filtraba entre los pinos, dibujando patrones de luz y sombra en el suelo. Era una escena de una domesticidad tan pacífica, tan impensable hacía apenas unas semanas, que a Elena se le formó un nudo en la garganta. Por un instante se permitió creer que tal vez, solo tal vez, podrían construir algo parecido a una vida en aquel rincón olvidado del mundo. Fue Kael quien sintió el cambio primero. No fue un sonido. Fiu, por el contrario, la ausencia de él. El canto de los pájaros se detuvo de golpe. El zumbido de los insectos se silenció. El bosque entero pareció contener la respiración. Kael se levantó en un solo movimiento fluido, sin hacer ruido. Su cuerpo tenso, como la cuerda de un arco. Puso un dedo en sus labios, una señal para Mateo, quien se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos. «¿Qué pasa?», susurró Elena desde el interior, el miedo volviendo a ella como una vieja enfermedad. Kael no respondió. Sus ojos escudriñaban el bosque, leyendo un lenguaje que ella no podía comprender. Luego se volvió hacia ella, y en su mirada no había pánico, sino una urgencia helada. «Vienen», dijo en voz baja. 3 hombres a caballo. Desde el oeste, el pánico se apoderó de Elena. «Vargas», logró preguntar. «Sus hombres», confirmó Kael. «No hay tiempo. Toma al niño. Coge solo el odre de agua y la bolsa de medicinas. Huye hacia el cañón del este, donde las rocas forman una garganta estrecha. No te detengas por nada. Corre». «¿Y tú?», preguntó ella, su voz temblando. «Yo les daré algo que perseguir», respondió él, tomando su arco y un carcaj con un puñado de flechas. «Ahora, vete». No hubo tiempo para discutir. Elena agarró a Mateo, que comenzaba a llorar. Tomó la bolsa de cuero que siempre tenía lista y el odre de agua. Le dio una última mirada a Kael, una mirada que contenía 1.000.000 de miedos y una sola esperanza. Él asintió, una promesa silenciosa de que la seguiría. Elena salió por la parte trasera de la cabaña, internándose en el bosque, corriendo tan rápido como se lo permitían sus piernas, con Mateo aferrado a su cuello. El sonido de los cascos de los caballos se hizo más fuerte, seguido de una voz grosera que gritó: «Sal de ahí, indio. Sabemos que estás solo. Don Ricardo solo quiere hablar contigo». Era la voz de Jiménez. Elena no se atrevió a mirar atrás. Siguió corriendo, tropezando con raíces, sintiendo cómo las ramas le arañaban la cara y los brazos. Detrás de ella, escuchó un grito de sorpresa, seguido del silbido agudo de una flecha y un alarido de dolor. Luego, el estruendo ensordecedor de un disparo de rifle que hizo que los pájaros levantaran el vuelo en una explosión de pánico. El corazón le latía con la fuerza de un animal atrapado. Cada disparo que escuchaba era una puñalada en su pecho, imaginando a Kael cayendo, imaginándose a sí misma sola de nuevo. Pero la voz de él resonaba en su cabeza: «No te detengas por nada», y siguió corriendo. Llegó a la garganta del cañón, un pasaje estrecho entre 2 paredes de roca gigantescas, y se escondió detrás de una formación rocosa, temblando de pies a cabeza, abrazando a Mateo para acallar sus sollozos. Esperó. Cada segundo era una eternidad. El sonido de la lucha se había alejado, reemplazado por el eco de los gritos y más disparos. Y entonces el silencio, un silencio absoluto, más aterrador que el ruido. «Mamá», gimió Mateo. «Shh», susurró Elena, tapándole la boca con la mano. Mientras las lágrimas corrían por sus propias mejillas, esperaron. El sol subió más alto en el cielo, y cuando la esperanza casi la había abandonado, lo vio. Kael apareció en la entrada del cañón. Se movía cojeando,
con una mancha de sangre extendiéndose por su hombro izquierdo. Pero estaba vivo. En su mano llevaba su cuchillo, y en sus ojos una furia fría como el acero. Al verlos, la tensión abandonó su cuerpo y casi se desploma. Corrió hacia ellos. ¿Estás bien?, preguntó Elena, su voz rota, mientras sus manos de curandera ya examinaban la herida. «Es solo un rasguño», dijo él, aunque el dolor era evidente en su rostro. «No volverán pronto, pero no podemos quedarnos aquí», señaló con la cabeza en dirección a la cabaña. Elena se giró y un sollozo se escapó de sus labios. Desde allí, por encima de las copas de los árboles, se alzaba una columna de humo negro y espeso. Estaba ardiendo su hogar, su refugio, el pequeño nido que habían construido en medio del miedo. Estaba siendo consumido por las llamas. «Nuestra casita», susurró Mateo, con los ojos llenos de lágrimas, «se quemó». Kael no miró el humo, miró a Elena, luego a Mateo. Se arrodilló para quedar a la altura del niño y puso su mano buena sobre el hombro del pequeño. «Las casas de madera y lodo se queman», Mateo dijo con una suavidad que contrastaba con la dureza de su rostro. «Se pueden construir de nuevo». Luego, su mirada se encontró con la de Elena, y su voz se llenó de una convicción absoluta. «Esto», dijo, haciendo un gesto que los abarcaba a los tres, «esto es lo que no se puede quemar. El hogar está aquí, con nosotros». Se puso de pie, arrancó un trozo de su camisa para vendarse el hombro y miró hacia las profundidades del cañón. «Ahora, tenemos que movernos, antes de que regresen con más hombres». No eran más la curandera, el guerrero y el niño. Eran una familia forjada en el fuego, huyendo de las cenizas de su único refugio, adentrándose en el corazón de un desierto que no distinguía entre amigos y enemigos. Su viaje, ahora, no era hacia un lugar seguro, sino lejos de un pasado que ardía violentamente a sus espaldas. El desierto los recibió sin contemplaciones. Atrás quedó el aroma a pino húmedo y tierra fértil de las barrancas. Ahora el aire era seco y olía a polvo antiguo y a sol. Las leyes del refugio, donde Elena era la maestra de la sanación y la proveedora, se desvanecieron como un espejismo. Habían entrado en el reino de Kael y las reglas eran otras. El primer día fue un infierno silencioso. Caminaron sin descanso, siguiendo el lecho de un arroyo seco que serpenteaba entre cañones de roca roja. Elena, acostumbrada a la geografía íntima de su montaña, se sentía perdida, una niña en un mundo vasto y hostil. El sol golpeaba sin piedad, y cada paso levantaba una nube de polvo que se pegaba a su piel sudorosa y resecaba su garganta. Mateo, valiente al principio, pronto comenzó a flaquear. Su pequeño cuerpo no estaba acostumbrado a tal rigor. Fue Kael quien les enseñó a sobrevivir. Ya no era el paciente convaleciente, sino un espíritu del desierto, moviéndose con una certeza que rayaba en lo sobrenatural. «No caminen cuando el sol está en su punto más alto», les dijo al mediodía, guiándolos hacia la sombra de una enorme roca que se proyectaba como la mano de un gigante. «El desierto duerme al mediodía. Nosotros también debemos hacerlo». Les enseñó a encontrar agua donde parecía no haberla. Con su cuchillo, cavó en la base de un viejo cactus, extrayendo una pulpa húmeda que, aunque amarga, les devolvió la vida a los labios. Les mostró cómo romper las hojas de un agave para sorber el líquido dulce y espeso que se acumulaba en su corazón. Elena lo observaba, fascinada y humillada. Su propio conocimiento, tan vasto en el mundo de las hierbas y las raíces, era inútil aquí. Sabía curar una herida, pero no sabía cómo evitar que el sol te matara de sed. Una tarde, mientras descansaban, vio a Kael arrancar una pequeña planta espinosa que ella habría ignorado. Con cuidado, él peló la raíz y se la ofreció a Mateo. «Mastízala», le dijo, «pero no la tragues».
Calmará a tu shed. Mateo obedeció, y sus ojos se abrieron con sorpresa. Elena se dio cuenta de que su sabiduría y la de él no eran opuestas, sino complementarias. Eran dos mitades de un mismo conocimiento antiguo sobre la tierra. La herida del hombro de Cael seguía doliéndole, y cada noche Elena la limpiaba y le aplicaba un nuevo ungüento de los pocos que había logrado salvar. Pero su toque había cambiado. Ya no era el toque clínico de una curandera, era el toque de una mujer que cuidaba a su hombre. Sus dedos se demoraban en su piel, sintiendo el calor y la fuerza de sus músculos. Él, que al principio se tensaba bajo su cuidado, ahora se relajaba, cerrando los ojos con una confianza que era más elocuente que cualquier palabra. El afecto entre ellos creció en esos pequeños gestos, en la forma en que él le pasaba el odre de agua a ella primero, asegurándose de que bebiera antes de que él lo hiciera, en cómo él cargaba a Mateo en sus hombros cuando el niño ya no podía caminar, contándole historias en su lengua nativa sobre las estrellas, que no eran bolas de fuego, sino los ojos de los ancestros que los vigilaban. Una nuje, sentados alrededor de una pequeña fogata que Cael había hecho sin producir apenas humo. El frío del desierto los envolvió. Mateo dormía acurrucado entre ellos, envuelto en la única manta que tenían. El silencio era total, solo roto por el chasquido de la leña. «Tenías razón», dijo Elena en voz baja, mirando las llamas. Cael la miró. «¿Sobre qué? Aquí. Las leyes son diferentes», continuó ella. «En mi mundo, el valor de un hombre se mide por la tierra que posee o el dinero que acumula. Mi esposo creía que un papel con un sello podía impartir justicia, pero aquí hizo un gesto hacia la inmensidad oscura que los rodeaba. Aquí, tu valor es lo que sabes, es lo fuerte que puedes caminar, es el agua que puedes encontrar. Aquí», respondió Cael con la misma calma, «tu valor es lo que puedes dar a los que caminan contigo». Su mirada se posó en Mateo, y luego volvió a Elena. El fuego danzaba en sus pupilas, revelando una vulnerabilidad que rara vez dejaba ver. «Tú me diste la vida, Elena, cuando no era más que un extraño sangrando en tu suelo», dijo. «Eso tiene más valor que toda la tierra de don Ricardo». Elena sintió un calor que no provenía del fuego, era un calor que nacía en su pecho y se extendía por todo su cuerpo. Por primera vez desde la muerte de Daniel no se sentía sola, se sentía parte de algo, de una pequeña tribu de 3 personas contra el mundo. Sin pensarlo, se acercó un poco más a él, buscando su calor. Cael no se movió, pero su presencia se sintió más grande, más protectora. No se tocaron, pero en el pequeño espacio que los separaba, una promesa silenciosa fue sellada. Ya no eran simplemente supervivientes unidos por la desgracia, eran un hombre y una mujer que se estaban encontrando el uno al otro en medio de la nada, aprendiendo que, a veces, el desierto más implacable es el lugar más fértil para que florezca el amor. Llevaban 10 días huyendo. El desierto, que había sido su maestro, ahora se estaba convirtiendo en su verdugo. El agua del odre se había acabado 2 días atrás. La comida era un recuerdo. La herida de Cael, mal curada en la premura de la huida, había comenzado a infectarse, y la fiebre regresaba a él en oleadas, robándole la fuerza. Pero era la tos de Mateo lo que más aterraba a Elena. El polvo y el frío de las noches habían reavivado su enfermedad, y cada acceso de tos sacudía su pequeño cuerpo con una violencia que amenazaba con quebrarlo. Al atardecer del 10º día, Mateo se desplomó. No se quejó. Simplemente sus piernas cedieron y cayó sobre la arena, demasiado débil para llorar. «Ya no puedo», susurró, su rostro pálido y sus labios agrietados. Elena lo tomó en brazos, sintiendo el calor febril que emanaba de su cuerpo. Lo acunó.
meciéndolo, cantándole una canción de cuna que se perdió en la inmensidad del paisaje. Miró a Kael. Él también estaba en su límite, apoyado contra una roca. Su rostro, una máscara de dolor y agotamiento. La esperanza, esa pequeña llama que habían protegido con tanto celo, estaba a punto de extinguirse. Kael, dijo ella, su voz rota. Se nos acaba el tiempo. Kael levantó la vista. Sus ojos, nublados por la fiebre, se esforzaron por enfocar. Miró las formaciones rocosas que los rodeaban, buscando un punto de referencia, una señal. Hay una historia, dijo con voz ronza. Cada palabra, un esfuerzo. Una historia que contaba mi abuelo, sobre un lugar llamado la Noria Escondida. Un cañón donde el agua nunca se seca y donde van a parar todos los que el mundo ha olvidado. ¿Es real?, preguntó Elena, aferrándose a ese hilo de esperanza. Mi abuelo decía que no es un lugar que se busca, respondió Kael. Es un lugar que te encuentra, cuando ya no te queda nada más. Se obligó a ponerse de pie, apoyándose pesadamente en su arco. Está cerca, lo siento en el aire. Detrás de esa pared de roca, señaló hacia un acantilado que parecía sólido, impenetrable, parecía el delirio de un hombre moribundo. Pero en ese punto, la fe era lo único que les quedaba. Con sus últimas fuerzas, cargaron a Mateo y se dirigieron hacia el acantilado. Cuando llegaron, no había nada, solo roca lisa. La desesperación comenzó a inundar a Elena, pero Kael, siguiendo un instinto que iba más allá de la vista, caminó a lo largo de la pared de piedra hasta que encontró una fisura estrecha, oculta por una cortina de enredaderas secas. Aquí, jadeó. El pasaje era tan angosto que tuvieron que caminar de lado. Después de unos 20 metros de oscuridad y claustrofobia, la grieta se abrió, y lo que vieron los dejó sin aliento. Era un pequeño valle, un milagro verde en el corazón de la roca roja. Una cascada delgada caía desde lo alto del acantilado, formando un estanque de agua cristalina. Había árboles, huertos de maíz y calabaza, y pequeñas chozas de adobe y piedra esparcidas por el valle. El aire olía a leña quemada, a tierra húmeda y a comida. Se oían risas de niños y el sonido de una guitarra. Habían encontrado la Noria Escondida. Su llegada no pasó desapercibida. 2 hombres con rifles aparecieron en lo alto de las rocas, pero no apuntaron, solo observaron. Un hombre mayor, de cabello cano y rostro curtido, surcado por 1000 arrugas, salió de una de las chozas y caminó hacia ellos. No era ni apache ni mexicano, o quizás era ambos. Kael dio un paso al frente, usando a Elena como apoyo. Buscamos refugio, dijo en una mezcla de español y apache. El niño está enfermo, necesitamos agua. El anciano los estudió con ojos sabios y cansados. Su mirada se detuvo en la herida de Kael, luego en el rostro febril de Mateo. Asintió lentamente. Todo el que llega a la Noria lo hace buscando refugio y necesitando agua, dijo con una voz tranquila. Mi nombre es Silas. Aquí nadie pregunta por el pasado, solo importa el presente. Traigan al niño. El alivio fue tan abrumador que las piernas de Elena cedieron. Si Kael no la hubiera sostenido, habría caído. Fueron conducidos a una choza donde una mujer de rostro amable tomó a Mateo de sus brazos y comenzó a cuidarlo con una pericia que tranquilizó a Elena de inmediato. Le dieron a Kael un brebaje amargo para su fiebre y a Elena un tazón de estofado caliente que le supo a gloria. En los días siguientes descubrieron la naturaleza de aquel lugar. La Noria Escondida era un santuario para los desterrados. Había familias mestizas que habían huido de la opresión de los hacendados, apaches que habían renegado de la guerra, y soldados cansados de matar. Habían creado una comunidad basada en una única ley: la ayuda mutua. Por primera vez en su vida, Mateo jugó con otros niños.
Sus risas resonaban por el valle, y el sonido era la música más dulce que Elena había escuchado jamás. Bajo el cuidado de la comunidad, su tos comenzó a ceder. Sus mejillas recuperaron el color. Elena, al ver que había otras personas enfermas, ofreció sus conocimientos. Pronto, su pequeña choza se convirtió en una clínica improvisada, donde atendía a todos por igual, ganándose el respeto y la gratitud de la comunidad. Ya no era una fugitiva, era la doña Elena, la curandera. Kael también encontró su lugar. Su conocimiento del desierto y sus habilidades como cazador eran invaluables. Enseñaba a los jóvenes a rastrear, a defender el perímetro del valle. El peso de ser el último de su clan pareció aligerarse. Aquí, entre otros que también lo habían perdido todo, ya no estaba tan solo. Una nuje, sentados con Silas alrededor de la fogata comunal. Elena finalmente preguntó: ¿cómo es posible? ¿Cómo pueden vivir juntos en paz? Silas sonrió, sus ojos reflejando las llamas. Porque todos los que estamos aquí hemos aprendido la misma lección por el camino difícil. Haya, que las etiquetas que nos ponen allá afuera, indio, mexicano, traidor, salvaje, no significan nada. Son solo jaulas. Aquí dejamos esas jaulas en la entrada del cañón. Aquí solo hay gente tratando de sobrevivir, y hemos descubierto que es mucho más fácil hacerlo juntos. Elena miró a su alrededor. Vio a un exvaquero enseñándole un juego de manos a un niño apache. Vio a una mujer tarahumara compartiendo sus tortillas con una familia mestiza. Vio a Kael sentado al otro lado del fuego, observando a Mateo dormir plácidamente junto a otros niños. Su mirada se encontró con la de ella a través de las llamas, y en sus ojos, Elena vio la misma emoción que sentía en su propio corazón. Pertenencia. Habían encontrado el santuario de los olvidados por primera vez. El futuro no era un desierto por cruzar, sino un campo fértil donde, tal vez, por fin podrían echar raíces. Pasaron los meses. El otoño pintó de ocres y dorados las hojas de los álamos en la noria escondida, y el invierno trajo noches frías y cielos llenos de estrellas afiladas como diamantes. Para Elena, Kael y Mateo fue un tiempo de sanación. La paz del santuario era un bálsamo que curaba heridas más profundas que las de la carne. Mateo crecía fuerte, su tos era ya un recuerdo lejano, y sus risas eran el sonido más común en la pequeña choza que ahora llamaban hogar. El amor entre Elena y Kael había florecido sin prisa, como una planta del desierto que espera pacientemente la lluvia. Se había convertido en un pilar silencioso y sólido en el centro de sus vidas. Habían encontrado una felicidad que creían imposible, una felicidad tejida con los hilos de la comunidad, el respeto mutuo y la seguridad de pertenecer a un lugar, pero el mundo de afuera no olvida, y el odio, cuando se le deja supurar, se convierte en un veneno que busca extenderse. En la hacienda de San Ricardo, el orden era la ley y el miedo. Su profeta, don Ricardo Vargas, se paseaba por su estudio. Un cuarto de paredes altas, forradas de mapas y rifles antiguos, colgados como trofeos. Cada objeto en la habitación, desde los libros de contabilidad perfectamente alineados hasta las espuelas de plata pulidas sobre el escritorio, hablaba de un hombre obsesionado con el control. Frente a él, Jiménez, su capataz, se retorcía el sombrero entre las manos, el sudor perlando su frente a pesar del frío de la mañana. Nada, patrón, lo juro, dio por tercera vez. Mis hombres y yo hemos recorrido cada cañón, cada cueva desde aquí hasta la frontera. Ese indio, la mujer y el niño, es como si la tierra se los hubiera tragado. No hay rastro, no hay huellas, nada.
Don Ricardo se detuvo frente a un gran mapa de la región de Chihuahua. No se giró para mirar a su hombre. Su voz, cuando habló, fue engañosamente suave. «¿Tú crees que soy estúpido, Jiménez? ¿Crees que me importa un pedazo más de tierra? Tengo más acres de los que puedo recorrer en 3 vidas. Esto nunca se ha tratado de la tierra». Se volvió lentamente, y la frialdad en sus ojos hizo que Jiménez retrocediera un paso. «Se trata del orden, se trata del progreso. Esta tierra», dijo, barriendo el mapa con un gesto de su mano, «está destinada a ser grande, a ser el corazón de un nuevo México, fuerte, civilizado, próspero. Y para que un campo sea fértil, primero hay que limpiarlo de la mala hierba». Caminó hacia Jiménez, su figura alta y delgada, proyectando una sombra intimidante. Esa gente, los apaches, los renegados, los que viven en la mugre y se esconden en las rocas como alimañas, son la mala hierba, son una plaga que infecta esta tierra con su pereza, su salvajismo, su desafío a la autoridad. Son un recordatorio de un pasado que debe ser borrado. «Pero, patrón», comenzó a decir Jiménez, «son solo unos pocos. Un solo lobo puede matar a todo un rebaño», espetó Vargas, su calma rota por un instante de furia. «Ese apache, Kyle, no es cualquier lobo. Es el último de su manada. Es un símbolo. Mientras él respira, la idea de que un salvaje puede desafiarme y sobrevivir seguirá viva mientras él exista. Mi trabajo de limpieza no estará terminado». La filosofía del depredador, en toda su brutal claridad, quedó expuesta en el aire del estudio. Para don Ricardo, esto no era una venganza personal, era una cruzada ideológica. No buscaba justicia, buscaba la erradicación. «Ya veo que ustedes no son capaces de encontrarlo», continuó, recuperando su tono frío y calculador. «Buscan un lobo cuando deberían estar buscando el bosque que lo esconde». Se volvió de nuevo hacia el mapa. «Si el lobo no sale de su guarida, entonces quemaremos el bosque entero hasta que no le quede donde esconderse». Jiménez lo miró, sin comprender. «A partir de mañana», ordenó Vargas, «doblarás la recompensa por su cabeza, pero no solo por la de él. Quiero una recompensa generosa por cualquier información sobre renegados que vivan fuera de la ley. Extenderás el rumor de que los apaches están robando ganado de nuevo, que están atacando viajeros. Crearemos pánico, haremos que los colonos teman a sus propias sombras. Cuando la gente tiene miedo, Jiménez se vuelve cruel. Empezarán a haber enemigos en todas partes. Nadie le dará refugio a un fugitivo. Nadie comerciará con ellos. Los aislaremos. Les cortaremos el agua, la comida, la esperanza». Su dedo trazó un círculo en el mapa, un círculo que, sin que él lo supiera, rodeaba la ubicación aproximada de la noria escondida. «Los ahogaremos», concluyó con una sonrisa helada, «y cuando estén lo suficientemente desesperados, saldrán a la superficie. Yo estaré allí, esperándolos». Mientras tanto, en el corazón de ese círculo de fuego invisible, la vida continuaba en su ritmo pacífico. Elena le enseñaba a Mateo los nombres de las constelaciones en el cielo nocturno, contándole las historias que su propia madre le había contado a ella. Kyle, sentado a su lado, tallaba una pequeña figura de un águila en un trozo de madera para el niño. Por un momento, bajo la luz de la luna, formaban la imagen perfecta de una familia en paz. No sabían que a kilómetros de distancia, un hombre con ojos de halcón estaba trazando un círculo de fuego a su alrededor, decidido a borrar del mapa no solo a un guerrero, sino a la mismísima idea de un mundo donde los olvidados pudieran, por fin, encontrar un hogar. El círculo de fuego de don Ricardo comenzó a estrecharse. La primera señal fue sutil. Los cazadores de la noria, que solían volver con venados o jabalíes, regresaban ahora con las manos vacías y una sombra de miedo en los ojos.
Los senderos habituales, decían, estaban vigilados. Hombres a caballo, cazarrecompensas atraídos por el oro de Vargas, peinaban la región. Luego, el comerciante mestizo que les traía sal y herramientas dejó de venir. El aislamiento, que antes había sido su escudo, se estaba convirtiendo en los muros de una prisión. La tensión creció en el pequeño valle. Las raciones se hicieron más pequeñas, las sonrisas más escasas. El miedo, ese veneno del mundo exterior, había encontrado una grieta por la cual filtrarse. El golpe final llegó con un joven tarahumara que se tropezó con el santuario, herido y aterrorizado. Había sido capturado por los hombres de Vargas bajo sospecha de haber visto a Cael. Lo torturaron para que hablara. No dio nada, porque nada sabía, pero logró escapar. Su llegada era una sentencia. Ya no los buscaban a ciegas. Ahora sabían en qué dirección mirar. El ataque llegó una semana después. Al alba, no fue un asalto frontal. Vargas era un estratega cruel. Envió a un pequeño grupo de sus hombres, liderados por Jiménez, con la orden de tomar prisioneros mujeres y niños para forzar una rendición. Pero Cael había estado esperando. Cada noche, él y los otros hombres del santuario habían vigilado desde las alturas. Cuando vieron el brillo de los rifles bajo la primera luz, la alarma silenciosa recorrió la comunidad. Se reunieron en el centro del valle, el pánico flotando en el aire. Eran menos de 20 hombres capaces de luchar contra una fuerza superior en armas y número. «Moriremos todos», gritó un joven mestizo. «Moriremos si luchamos como ellos quieren que luchemos», respondió Silas, su voz tranquila, cortando la histeria. Puso una mano en el hombro de Cael. «Esta tierra nos ha dado refugio. Ahora, dejemos que esta tierra luche por nosotros». Fue Helena quien entendió primero. Miró a Cael, y una comunicación silenciosa pasó entre ellos, la de dos mentes unidas por un propósito. «No podemos vencer sus rifles», dijo Helena, su voz clara y firme, atrayendo la atención de todos. «Pero podemos cegarlos, podemos confundirlos, podemos hacer que el bosque mismo se convierta en su enemigo». En las siguientes horas, la noria escondida se transformó en una colmena de resistencia silenciosa. No prepararon barricadas, sino trampas. Cael, con una calma mortal, dirigió a los hombres, enseñándoles a cavar fosos ocultos con estacas, a colocar cuerdas para provocar desprendimientos de rocas, a usar la acústica del cañón para crear ecos que multiplicaban sus voces. Mientras tanto, Helena lideró a las mujeres. No afilaron cuchillos, sino que molieron raíces, mezclaron polvos de chiles secos con polen de ortiga, creando nubes de picor insoportable. Quemaron hierbas húmedas que producían un humo espeso y negro, capaz de robarle el aire a los pulmones y la vista a los ojos. Mateo, con el rostro serio, ayudaba a su madre a moler, sintiéndose un guerrero más. Cuando los hombres de Vargas entraron en el cañón, no encontraron un pueblo asustado, sino un silencio antinatural. «Salgan, cobardes», gritó Jiménez. La única respuesta fue el silbido de una flecha que cortó la cuerda de una red, atrapando a dos de sus hombres. Luego, desde todas direcciones, comenzaron a llover pequeñas bolsas de tela que explotaban al tocar el suelo, liberando el polvo cegador. Los hombres tosían, gritaban, sus hoyos ardiendo, disparando a ciegas contra las sombras. Desde las cuevas, Cael y los demás lanzaban gritos de guerra que el eco del cañón convertía en el rugido de un ejército. El humo negro comenzó a llenar el valle, y los invasores, desorientados y aterrorizados, se vieron luchando contra un enemigo que no podían ver, un enemigo que parecía ser el propio desierto.
cayeron en las trampas, se hirieron entre ellos en la confusión. La fuerza superior se desmoronó, vencida no por la fuerza, sino por la sabiduría. Don Ricardo, que observaba desde una distancia segura, vio a sus hombres huir en desbandada, derrotados y humillados. La rabia nubló su juicio. Esto era un insulto personal. Espoleó a su caballo, seguido solo por Jiménez. Se adentró en el humo, decidido a matar él mismo al fantasma que lo había desafiado. Se encontró con Cael en el centro del valle. Junto al estanque, el humo se arremolinaba a su alrededor, creando una escena irreal. «Tú», rugió Vargas, levantando su rifle. «Maldito salvaje, creí que te había exterminado». Cael no levantó su arco, solo lo miró. «Mi gente no es algo que se pueda exterminar, Vargas. Somos parte de esta tierra. Mientras la tierra exista, nosotros existiremos. La tierra me pertenece», gritó Vargas. Disparó, pero Cael ya no estaba allí. Se movió con la velocidad de un felino y el disparo se perdió en el aire. Antes de que Vargas pudiera recargar, Cael estaba sobre él, arrancándole el rifle de las manos. Jiménez intentó intervenir, pero una flecha de Silas se clavó en la tierra a centímetros de su pie. Una advertencia final. Cael y Vargas quedaron frente a frente, el guerrero y el capitán, la víctima y el verdugo. Cael levantó su cuchillo, el mismo que había usado para limpiar sus heridas, el mismo que había usado para tallar juguetes para Mateo. En sus ojos ardía el recuerdo de su padre, de su madre, de la pequeña Isel. La venganza estaba al alcance de su mano. Un solo movimiento y el ciclo de sangre se cerraría. Pero en ese instante, a través del humo, vio a Elena, que había salido de su escondite y lo miraba, con Mateo aferrado a su falda. En sus ojos no había sed de sangre, había miedo, sí, pero también confianza, una confianza absoluta en que él haría lo correcto. Matar a Vargas sería una victoria para el pasado, para el dolor. Dejarlo vivir, despojado de su poder, era una victoria para el futuro que estaban construyendo, un futuro para Mateo. Con un grito que no era de rabia, sino de liberación, Cael arrojó el cuchillo a un lado, agarró a Vargas por el cuello de la camisa y lo miró directamente a los ojos. «Tu poder no está en tu rifle», dijo con una voz helada. «Está en el miedo que inspiras. Y hoy, aquí, tu poder se ha acabado». Rompió el rifle de Vargas contra una roca, partiéndolo en dos. «Vuelve a tu mundo de hombres civilizados y cuéntales cómo fuiste derrotado, no por un ejército, sino por un puñado de olvidados que eligieron la sabiduría en lugar de la espada. Vete y no vuelvas nunca más». Lo empujó al suelo. Don Ricardo Vargas, el hombre que se creía un dios en aquellas tierras, yacía en el lodo, desarmado, humillado, vencido. Se levantó, temblando de rabia e incredulidad, y se marchó, seguido por un Jiménez aterrorizado. Cael se quedó de pie, mirando cómo se iban. La comunidad emergió lentamente de sus escondites, rodeándolo en silencio. Habían ganado. Elena corrió hacia él, no para celebrar, sino para poner sus manos en su rostro, para asegurarse de que estaba ileso. Sus miradas se encontraron, y en ese cruce de ojos se entendió todo. Al elegir la justicia sobre la venganza, Cael no solo había derrotado a un enemigo, había protegido el alma de su nueva familia. Había demostrado que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de destruir, sino en el coraje de construir algo nuevo sobre las ruinas del dolor. Cuando el último eco de los cascos de los caballos de Vargas se desvaneció, un silencio profundo y expectante cayó sobre la noria escondida. Los habitantes salieron de sus escondites, no con la euforia de los vencedores, sino con la sobriedad de los supervivientes.
Miraron los rastros de la batalla, las trampas activadas, el humo aún flotando en el aire, y luego se miraron unos a otros. Habían defendido su hogar, pero al hacerlo, le habían revelado su secreto al mundo. En los días que siguieron, un consejo se reunió cada noche alrededor del fuego comunal. El debate era intenso. Algunos abogaban por abandonar el valle, por buscar un escondite aún más profundo en el corazón de la sierra. Nos ha encontrado una vez, argumentaba un hombre, volverá con más hombres, con soldados. Fue Silas, el anciano, quien finalmente silenció el debate. Huir es lo que hacíamos antes, dijo con su voz serena. Éramos individuos, familias rotas corriendo de las sombras. Hoy hemos luchado juntos. Ya no somos olvidados. Somos una comunidad. Un hogar no es un lugar que se esconde, es un lugar que se defiende. Nos quedamos, una ovación silenciosa, un asentimiento colectivo selló la decisión. Ya no vivirían con miedo, sino con vigilancia. Mes después, un comerciante itinerante que se atrevió a buscar el legendario santuario les trajo noticias del mundo exterior. La historia de don Ricardo Vargas se había convertido en un cuento con moraleja en las cantinas y haciendas. Se hablaba de cómo el gran capitán y sus hombres habían sido derrotados no por guerreros, sino por fantasmas del desierto, humillados por una mujer y un puñado de renegados. El miedo que había sido el cimiento de su poder se transformó en burla. Sus hombres más leales lo abandonaron. Su influencia se marchitó y su imperio, construido sobre la crueldad, comenzó a desmoronarse desde adentro. Cael había tenido razón, no necesitaba matarlo. El propio orgullo de Vargas fue el veneno que lo consumió. La vida en la noria floreció. La victoria les había dado un nuevo propósito. Fortificaron las entradas del cañón, no como una prisión, sino como las puertas de una fortaleza. La comunidad se organizó, enseñando a los jóvenes tanto a leer y escribir como a rastrear y cazar. Se convirtieron en un símbolo, una leyenda susurrada entre los oprimidos. Un lugar donde las viejas enemistades morían y una nueva forma de vida era posible. Elena recuperó por completo a la curandera que llevaba dentro. Su fe, destrozada por la crueldad de los hombres, fue restaurada por la resiliencia de la comunidad. Ya no solo curaba cuerpos, ayudaba a sanar las almas rotas que llegaban buscando refugio. Se convirtió en la guardiana de la memoria del valle, enseñando a los niños, tanto apaches como mestizos, el poder de las plantas y el respeto por la tierra. Su luz, que tanto había temido perder, ahora brillaba más fuerte que nunca, iluminando a todos a su alrededor. Cael encontró una paz que nunca creyó posible. El fantasma de ser el último apache fue reemplazado por la realidad de ser el primero de una nueva estirpe, un líder que construía puentes en lugar de murallas. La sed de venganza en su corazón había sido lavada por el amor de su nueva familia. Enseñaba, protegía y construía. Y en los ojos de Mateo, que lo seguía a todas partes, veía no el final de un linaje, sino el brillante comienzo de uno nuevo. Una mañana, justo un año después de la batalla, Cael llevó a Elena y a Mateo a la cima del acantilado que protegía el valle. El sol comenzaba a despuntar en el horizonte, incendiando el cielo con colores de promesa y esperanza. Abajo, la noria escondida despertaba, el humo de las fogatas se elevaba en espirales perezosas, y las risas de los primeros niños que salían a jugar flotaban en el aire fresco. Mateo, ahora un niño de 8 años, sano y fuerte, miraba la escena con ojos maravillados. Ya no había rastro de la tos en su pecho, ni del miedo en su mirada. «¿Ahora estamos a salvo, papá?», preguntó. Mirando a Cael, Cael le puso una mano en el hombro y miró a Elena, compartiendo una sonrisa. «Estaremos a salvo mientras nos cuidemos unos a otros. Y yo».
respondió. La seguridad no es un lugar, es una promesa que nos hacemos cada día. Elena tomó la mano de su esposo, entrelazando sus dedos. Miró el sol que se alzaba, majestuoso, sobre el desierto que una vez casi la devora. Ya no veía en él una amenaza, sino un renacimiento. El sol que nacía no estaba solo en el cielo, estaba allí, en la risa de su hijo, estaba en el calor de la mano de Cael, estaba en la paz de su propio corazón. Habían llegado a ese valle como náufragos, como piezas rotas de mundos destrozados, pero juntos, en el crisol del desierto, se habían forjado en algo nuevo, algo entero, algo fuerte. El futuro seguía siendo un territorio inexplorado, tan vasto como el desierto que se extendía ante ellos. Pero ya no le temían, porque habían aprendido la lección más importante de todas. La verdadera herencia que se le deja a un hijo no es la tierra ni el oro, sino la esperanza. Y el verdadero hogar no es el lugar de donde vienes, sino el lugar al que, por fin, perteneces.